Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a desarrollar los algoritmos aplicables para determinar las bases tributarias y de beneficios a las operaciones de exportación. Antes de pasar al algoritmo, siempre sabemos que debemos partir del precio de factura, ya que la factura es el documento que nos va a dar el primer paso en la operación de exportación. Para las operaciones de exportación, entonces, partiendo de este precio de factura, debemos llegar a la condición FOB, o podría ser FCA, dependiendo de la vía. Esto lo tenemos en el artículo 735 del Código Aduanero. El paso siguiente es sumar las comisiones, si las mismas no se encuentran ya incluidas. De esta forma, arribamos al llamado FOB casillero. A partir del FOB casillero, entonces, se aplican los ajustes positivos y ajustes negativos. Algunos de los ajustes son, por ejemplo, los más comunes, los intereses, que no deben formar parte del valor imponible, los descuentos, que debemos evaluar si son admisibles o no admisibles en primera instancia, y otros como por ejemplo los derechos de uso de marca o de patentes. Posterior a los ajustes, debemos restar el valor CIF de los insumos importados en forma temporal. En este caso debemos tener en cuenta la relación insumo-producto, esto es, cuánto del insumo temporal se utilizó para el producto que vamos a exportar. De esta forma, llegamos al denominado valor imponible. A este, si tiene los derechos incluidos, debemos aplicarle entonces el coeficiente, que se calcula de la siguiente forma, siempre teniendo en cuenta que el porcentaje del que estemos hablando debemos dividirlo por 100 para que se pueda usar en el cálculo. Una vez realizada esta multiplicación, vamos a llegar a la denominada base imponible. Después de este cálculo, arribamos entonces a la llamada base imponible, o también valor en aduana. A partir de acá, calculamos los derechos de exportación. Ahora vamos a pasar a la base de reintegros. Partimos también del valor FOB de la mercadería, pero en este caso, si las comisiones se encuentran incluidas, debemos deducirlas. La conclusión es entonces que las comisiones no deben formar parte del valor o base para el reintegro. Los ajustes se aplican de igual forma que para la base imponible. Si yo en la base imponible resté los intereses, en la base para el reintegro hago exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con los insumos importados en forma temporal. Voy a restar el mismo valor CIF de los insumos temporales. Un elemento nuevo para la base de reintegro es que debemos restar los insumos importados a consumo. Los debemos deducir porque estos insumos pueden pedir el beneficio del drawback, por lo tanto no le corresponde el beneficio del reintegro. De esta forma llegamos a la base de reintegro o valor para el reintegro. El siguiente paso es realizar la comparación de valores. Si el valor para el reintegro resulta mayor que el valor en aduana, entonces nos van a pagar los reintegros sobre el valor en aduana. En cambio, si el valor para el reintegro resulta menor o igual al valor en aduana, los reintegros se van a liquidar entonces sobre el valor o base de reintegro. Esto es así de acuerdo a la Instrucción General 01 del 2004.
De esta forma, concluimos con la explicación de los algoritmos para el cálculo de bases de tributos y de estímulos a la exportación.